La autopista se extendía hacia el norte a través del Valle de los Dioses, una cinta negra y solitaria tendida sobre el polvo. Los 3 camiones eran siluetas oscuras sobre ella, enormes y blindados, con los motores apagados. Murieron todos a la vez y sin un solo ruido, y los hombres que iban dentro se desparramaron sobre el asfalto con sus fusiles, parpadeando en la repentina y absoluta oscuridad. Las estrellas en aquella bóveda negra eran frías e innumerables, un peso que oprimía la tierra. El aire era ligero y traía el olor a creosota y a piedra antigua. El comandante, un hombre que había visto la guerra en la arena y la jungla, y el aire enrarecido de montañas olvidadas, se arrodilló y puso una mano sobre el capó del vehículo de cabeza, que se enfriaba. Nada. El metal no albergaba vida. Las radios estaban muertas. Las gafas de visión nocturna eran ladrillos de plástico y cristal muertos. Reunió a sus hombres en un perímetro, sus voces pequeñas contra el silencio, engullidas por la inmensidad de la roca y el cielo. Había conocido un calor como este en Irak, un calor seco y quebradizo que te cosía el aliento en los pulmones. Pero esto era diferente. Este era un calor frío, un calor que no prometía ningún amanecer. Sentía el peso de la propia tierra. Entonces comenzó un sonido, no en el oído, sino en los huesos. Un zumbido grave vibraba desde la tierra y se instalaba en el hueco del pecho de un hombre, y no se iba. Uno de los guardias del flanco oeste vio una silueta junto a la carretera, una cosa encorvada contra la roca roja, todo ángulos y sombras. Lanzó una advertencia. La silueta no se movió. Volvió a gritar, su voz quebrándose en el duro filo del silencio. Entonces, la luz de las estrellas murió, plegada en una oscuridad tan completa que era un peso físico. Los hombres estaban ciegos. Un sonido como un desgarro húmedo, como de una lona gruesa, rasgó la noche, seguido de un grito corto y seco, cercenado como por una puerta al cerrarse. Otro hombre gritó, y el astillarse de un hueso fue una percusión aguda y final. Luego el silencio regresó, más profundo ahora, lleno de lo que acababa de pasar. Los hombres permanecían inmóviles, sus nudillos blancos sobre sus armas, escuchando el martilleo de su propia sangre. En Fort Bragg, las luces eran limpias y blancas y sin sombras. El aire olía a aire acondicionado y a café amargo. Los llevaron a una sala con una larga mesa. Oryx 9. 8 hombres, no 4, una única entidad letal forjada en los fuegos de guerras invisibles. El sargento mayor era McCrae, Mac, comandante, un hombre tallado en tierra dura cuya quietud era una especie de gravedad. Ramírez era el médico, Doc, sus manos firmes y su humor, una piedra negra y pulida. Miller, el francotirador, un hombre que veía el mundo a través de la mira de un fusil, y cuyo silencio era algo en lo que se podía confiar. Chen, nombre en clave Sparks, que podía oír los susurros de los fantasmas en la estática entre mundos, sus dedos ligeros sobre las teclas y los diales de su oficio. Luego estaba Cole, el hombre de punta, con ojos de halcón. Jackson, el artillero pesado, cargado con la ametralladora alimentada por cinta y la munición para alimentarla. Harris, el especialista en brechas, joven y tenso, cargado de potencial explosivo. Y Soto, fusilero, el profesional silencioso que llenaba los huecos. 8 hombres que se movían como uno solo. Un hombre de traje se paró ante ellos. No era un soldado. Sus zapatos estaban demasiado limpios. Habló de un convoy, una empresa militar privada llamada Aegis Global, perdido. Un cargamento de importancia crítica para la seguridad nacional. Puso un mapa sobre la mesa, un único círculo rojo en un tramo de carretera en Utah. Su misión es encontrar, evaluar, asegurar. Mac observó los ojos del hombre. No revelaban nada. ¿Cuál es el cargamento? El hombre del traje sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Esa información no entra en el ámbito de lo que necesitan saber. Planearon con lo que tenían, un mapa y una mentira. Mac trazó la ruta en una tableta.
Los riesgos eran evidentes, sin comunicación, un enemigo desconocido, una tierra hostil. Pidió más equipo, sensores especializados, activos de guerra electrónica más allá de los que llevaban. El hombre de la agencia negó con la cabeza. Van con lo que tienen. No era una sugerencia, era un edicto. Los hombres empacaron su equipo con la tranquila competencia de los profesionales que conocían su trabajo. El raspado de un cargador al ser insertado, el suave susurro del nylon. Pero el aire estaba viciado. Miller se paró junto a McCrae mientras éste se colgaba la mochila, el peso de la misma asentándose en sus hombros, familiar y pesado. «Nunca me han gustado los mapas con espacios en blanco», dijo, con voz baja. «Huele a que somos la carnada». Mac no respondió. Solo asintió una vez, un movimiento corto y seco. Salieron a la húmeda noche de Carolina para abordar un helicóptero que los llevaría al oeste, hacia la tierra silenciosa. Iban a ciegas. Estaban entrando en una habitación sin luz. El helicóptero era una bestia oscura y rugiente, su vientre lleno de hombres y su equipo. Viajaban bajo el resplandor rojo de las luces de la cabina, un aquelarre de brujos preparando sus ritos. La vibración de la máquina era algo vivo, un zumbido constante que se abría paso desde las suelas de sus botas hasta sus huesos. El aire estaba impregnado del olor a aceite de armas y el ligero y agudo toque de ozono que parecía adherirse a sus avanzados equipos electrónicos. Comprobaron los cierres de sus fusiles automáticos. Comprobaron las baterías de la visión nocturna panorámica que convertiría el mundo en un paisaje de fantasmas verdes. Hablaban con las manos, un lenguaje de señales y presiones, una comunión silenciosa de la tribu, una palmada en el hombro, un dedo que señala, un puño cerrado. El helicóptero se inclinó y el suelo se ladeó bajo ellos y se aferraron contra el movimiento, sus rostros impasibles. Eran un único organismo de carne y acero, esperando el momento de su nacimiento a la violencia del mundo. Habían hecho esto 100 veces en 100 lugares olvidados. Pero esta vez el silencio en sus comunicaciones era diferente. No era un silencio táctico, era un silencio de muerte. La rampa bajó y la luz roja se volvió verde. El piloto mantuvo la máquina a unos pocos metros sobre la tierra. Una tormenta de polvo y viento de rotor arañando el suelo del desierto. Salieron en una oleada fluida, no un hombre tras otro, sino todos a la vez, y formaron un círculo de armas apuntando al mundo. Un perímetro de 360 grados. El helicóptero se elevó, su sonido devorado por el inmenso y expectante silencio. El silencio que cayó sobre ellos no era una ausencia de ruido, era una presencia. Presionaba sus tímpanos y su piel. Era el sonido de un mundo que contenía la respiración. El aire sabía a arena fina y a hierro frío. Se movieron hacia la carretera. Encontraron los camiones agazapados bajo la luz de las estrellas, sus pieles de metal brillando como los caparazones de insectos muertos. La escena era incorrecta. No encajaba en ningún patrón que conocieran. El acero de las puertas no estaba perforado por agujeros de bala, sino deformado y rasgado. El metal arrancado como por una fuerza monstruosa e imposible. El cristal blindado de los parabrisas estaba destrozado, hundido hacia adentro con una fuerza que ningún fusil podría producir, que ningún explosivo podría moldear. Un poder grande y terrible se había desatado aquí. Un poder que no seguía las leyes de los hombres. No había nada más, ni cuerpos, ni sangre, ni casquillos de latón esparcidos por el asfalto. No era un campo de batalla, era una pizarra que había sido borrada por completo. Doc Ramírez se movió por el interior de uno de los camiones, su luz una cuchillada blanca en la oscuridad. Pasó una mano enguantada por un asiento, ni siquiera una mancha de sudor. Regresó y se arrodilló junto a Mac. «No están aquí», dijo. «Ni una gota de sangre, ni un trozo de tejido». Quienquiera que hiciera esto, trajo una esponja. Limpiaron después de terminar. Sparks
Instaló su analizador de espectro, la pequeña pantalla arrojando un resplandor verde sobre su rostro. Observó las líneas danzantes. «Comandante», dijo, «el olor a ozono, el equipo muerto, todo está conectado. Hay un campo electromagnético constante de baja frecuencia aquí. Una sombra electromagnética. No es solo interferencia. Es una onda portadora, está modulada, está escuchando». Golpeó su teléfono satelital. La pantalla era un espejo negro, muerto. El sistema de posicionamiento global era un fantasma. «Estamos solos aquí fuera», dijo. «Verdaderamente solos». Miller se movió por el borde del perímetro, sus ojos barriendo el suelo. Se arrodilló. Tocó el borde de una huella en la tierra endurecida. Puso su mano en ella y su mano quedó empequeñecida. La huella no era de un animal. Tenía un talón y una almohadilla y 3 largos dedos con garras. Sacó una pequeña cinta métrica. La zancada era de casi 3 metros. La profundidad de la impresión hablaba de un peso superior a los 200 kilogramos. La anatomía del pie no se parecía a nada que hubiera visto catalogado. No era oso, no era hombre, no era nada que caminara sobre esta tierra a la luz del día. Las huellas se alejaban de la carretera hacia un oscuro macizo de roca que arañaba el cielo. Mac observó las huellas alejarse. Miró a sus hombres. Sus rostros eran máscaras duras bajo la luz de las estrellas. «Vamos a establecer un puesto de escucha», dijo. «Minas direccionales y sensores en el perímetro. Nadie duerme. Al amanecer, seguimos las huellas. Ya no somos un equipo de rescate. Somos cazadores». Hicieron su campamento en una cuenca poco profunda de roca, un lugar de defensa natural. La roca era antigua, desgastada y lisa por 1 millón de años de viento, y les ofrecía una espalda dura contra la que apoyarse. Desenrollaron los cables de las minas direccionales, plantando los cuerpos gris verdosos de las armas en el cascajo y apuntando sus pacientes caras hacia la oscuridad. Los pequeños rasguños y sonidos de su trabajo eran los únicos que desafiaban el opresivo silencio. Eran una línea trazada en la arena. Una declaración. Sparks trabajó en un sistema portátil, un dispositivo destinado a proyectar un velo de ruido blanco alrededor de su posición, para cegar a la cosa que escuchaba en la oscuridad. Trabajó con una intensidad concentrada, su rostro iluminado por el resplandor verde de una pequeña pantalla. Un chamán atendiendo un fuego digital. Una pequeña fortaleza de tecnología y voluntad en el corazón de una tierra hostil y antigua. El ruido blanco era un siseo bajo, un sonido que debería haber sido reconfortante, pero no lo era. Era el sonido de un vacío. Mac y Doc hicieron la primera guardia. Eran las 2002 Zulu. La operación entraba en su 12ª hora. Se sentaron con la espalda contra la roca, sus fusiles sobre las rodillas. La óptica térmica pintaba el mundo en tonos de calor y frío. Un conejo se movió entre la maleza, un breve destello de blanco. Las rocas se enfriaron, pasando del gris al negro. La tierra se despojaba del calor del día como un moribundo se despoja de su último aliento. Doc intentó romper la tensión. «Quizás solo sea un oso condenadamente grande», dijo. «Algún experimento científico que salió mal». Su voz sonaba demasiado alta en el siseante silencio. Mac no apartó los ojos de la pantalla. «Los osos no abren camiones blindados como si fueran latas de conserva, Doc», dijo. Y el silencio los envolvió. Hablaron del enemigo. Un arma de un país que no conocían. Una cosa de un lugar que no podían nombrar. Las posibilidades eran todas malas. Eran como hombres en una habitación oscura tratando de describir un elefante tocando solo una parte de él. No podían concebir a la bestia completa. La noche transcurrió en una quietud perfecta e inquietante. Los sensores de movimiento no se activaron. Los visores térmicos no mostraron nada más que el enfriamiento de la tierra. El silencio era un peso que se hacía más pesado con cada hora. Era una forma de asfixia. Eran hombres que habían vivido en el ruido de la guerra, que habían aprendido a dormir con el sonido de los generadores y la artillería lejana.
Esta quietud perfecta era una especie de locura. Los despojaba de su armadura. Hacía que cada hombre fuera consciente del sonido de su propio corazón, del carraspeo de su propia respiración. Los dejaba en carne viva y a la espera. Cada ráfaga de viento era un paso. Cada guijarro que caía era un ejército. En la hora gris antes del amanecer, vieron que Cole había desaparecido. Había estado de guardia en la parte más segura del perímetro, de espaldas a una pared de roca escarpada. Su fusil automático estaba apoyado cuidadosamente contra una roca. Su casco y su radio yacían a su lado en la arena, colocados como para una inspección. Los cables trampa de las minas direccionales estaban intactos. Los sensores habían permanecido en silencio. Se lo habían llevado del corazón de su fortaleza sin hacer ruido. Simplemente había dejado de existir. El espacio donde había estado era ahora solo aire vacío. Miller encontró la única señal. Una sola gota de sangre en la arena cerca de donde Cole había estado. Estaba oscura y ya seca. Desde ella, una tenue línea, un surco, estaba arañada en la tierra. No parecía que hubieran arrastrado a un hombre. La marca era demasiado delgada, demasiado ligera. El cuerpo había flotado sobre el suelo. Su talón o la punta de su pie tocando la tierra solo de vez en cuando, mientras era transportado hacia la oscuridad. Una frialdad tocó a los hombres entonces. Algo que no era del aire, no era pánico, eran profesionales. Era un terror frío y reptante, el conocimiento animal de que estaban en presencia de un depredador cuyos métodos no entendían. Su entrenamiento, sus armas, su disciplina, todo era un caparazón delgado y quebradizo. Comprobaron sus armas, contaron sus cargadores, no hablaron. Max sabía que quedarse allí era morir. Esperar en un lugar que el enemigo conocía era ser ganado en un corral. Dio la orden con un tajo seco de su mano. Recogedlo todo. Nos movemos. Seguimos el rastro, rápido y en silencio. Ya no solo buscamos el cargamento, buscamos a Cole y a la cosa que se lo llevó. Se movieron como la punta de una lanza en la tierra quebrada, con Miller al frente leyendo las grandes y claras huellas en la piedra y el polvo. El sol era un martillo en un cielo de latón. El calor se elevaba de la roca en ondas trémulas, que distorsionaban el mundo, haciendo que las lejanas mesetas temblaran y se deformaran. No había agua. Las cantimploras en sus caderas se sentían imposiblemente pesadas y contenían muy poco. El agua de dentro ya estaba caliente. Cada sombra era una amenaza. Cada ráfaga de viento un susurro de amenaza. La propia tierra los observaba, su rostro antiguo, impasible y hostil. La tensión era un alambre tenso, zumbando con una nota terrible y silenciosa. Eran hombres caminando hacia la boca de una bestia. Su sudor dibujaba líneas en el polvo de sus rostros, convirtiéndolos en máscaras tribales y sombrías. Se movían con una disciplina nacida de años de guerra, pero dentro de cada hombre, un miedo primitivo comenzaba a desenroscarse. Primero encontraron la placa de identificación de Cole. Colgaba de la rama de un arbusto seco, pulida y limpia, girando lentamente en el aire caliente. Una señal, un mensaje. Captaba el sol y brillaba, una pequeña estrella en la desolación. El equipo se congeló en su lugar, fusiles en alto, escudriñando las crestas y las oscuras bocas de las cuevas. No había nada, solo el calor y el silencio y la pequeña placa de metal brillando al sol. Era una declaración de propiedad. Este hombre es mío. 1,5 kilómetros más adelante encontraron la fotografía. Yacía sobre una roca plana en medio del sendero, colocada con deliberado cuidado. La foto de la esposa y la hija de Cole, la que llevaba metida dentro del forro de su casco. Estaba intacta, sin arrugas. Los rostros en el pequeño cuadrado sonreían al cielo cruel. Doc se arrodilló y la miró, pero no la tocó. «Hijo de perra», susurró. «Está revisando nuestras cosas. Nos está estudiando». El pensamiento fue una violación peor que cualquier violencia. Era una intimidad que no habían consentido.
La criatura no era solo un asesino, era un coleccionista, una inteligencia que buscaba entenderlos antes de destruirlos. Entonces las radios cobraron vida, no con una orden, sino con un nuevo tormento. Un chillido de estática y luego una voz. Un collage de sus propias palabras, frases dichas en la base, palabras pronunciadas en el helicóptero, luego otras voces. La voz de una mujer llamando un nombre. La risa de un niño, clara y brillante y terrible en el aire muerto. Sparks trabajó frenéticamente en la consola de su radio, su rostro pálido de sudor. No solo nos está interfiriendo, dijo, con voz tensa. Está muestreando nuestro tráfico, está aprendiendo. Las voces eran un tormento, fantasmas en la máquina. Un infierno privado transmitido para que todos lo oyeran. Los visores térmicos comenzaron a mentir. Un destello de calor con forma humana florecía detrás de una roca y luego se desvanecía. Un sueño febril en la pantalla. Otro aparecía en una cresta y se desvanecía antes de que se pudiera apuntar con un fusil. Eran fantasmas de calor y luz, diseñados para atraer sus miradas, para desgastar sus nervios, para hacerles malgastar su concentración y su miedo en cosas que no estaban allí. Era una guerra librada no en el suelo, sino en el espacio detrás de sus ojos. Mac ordenó un alto a la escasa sombra de un saliente. Los reunió. La roca sobre ellos no ofrecía un consuelo real. No quiere una pelea directa, dijo, su voz baja y dura. Aísla, desmoraliza, usa nuestra propia tecnología contra nosotros. Es inteligente, está esperando que cometamos un error. Miró a cada uno de ellos por turno. Sus rostros eran sombríos, grabados por el polvo y la tensión. Tomó una decisión. A partir de ahora, solo señales de mano. Apagad todo excepto la visión nocturna pasiva. Nos volvemos oscuros. Nos volvemos silenciosos. Golpeó la culata de su fusil. Vamos a volver a la edad de piedra, a ver qué tal juega entonces. Se pusieron en marcha de nuevo. Una procesión silenciosa de hombres que se habían despojado de sus pieles digitales, armados ahora solo con hierro y voluntad, y el silencio de la propia tierra. Descansaron mientras el sol comenzaba a sangrar sobre el cielo del oeste, pintando las nubes altas en tonos de sangre y óxido. Marcaba el final del primer día completo de la operación. Estaban cansados con una profundidad que iba más allá del cuerpo y llegaba al alma. El asalto psicológico les había costado más que la larga marcha. El silencio que se habían impuesto era un escudo delgado contra el silencio mayor que los rodeaba. Cada hombre era una isla en la creciente oscuridad. El único sonido el suave roce de una bota sobre la piedra. Comieron sus raciones frías, ladrillos insípidos de proteínas y carbohidratos, sus mandíbulas trabajando mecánicamente. La noche del desierto se volvió bruscamente fría, un agudo contraste con el horno del día. El agua de sus cantimploras, caliente por el día, ahora estaba simplemente tibia. En el frío creciente, nadie habló de hacer un fuego. No querían la luz, no querían el calor, solo querían el peso familiar de sus fusiles en sus manos. Miller estaba en su nido, un lugar alto que le daba una vista del terreno quebrado ante ellos. Yacía detrás de su largo fusil, el mundo un círculo de realidad magnificada a través de la potente mira. Era parte de la roca, una criatura de quietud y paciencia. Escudriñó la cresta al otro lado del cañón, un barrido lento y paciente, su ojo trazando cada grieta y sombra. Había pasado la mitad de su vida mirando el mundo de esta manera, reducido a un único círculo con una retícula. Y entonces se detuvo. Había movimiento, algo que no pertenecía allí. Fue un parpadeo en el borde de su visión, un movimiento demasiado fluido para un hombre y demasiado grande para un animal. Ajustó el aumento. La imagen se enfocó, nítida y clara e imposible. Lo vio. No era una bestia. Estaba de pie sobre una alta roca contra la luz moribunda, una figura de pesadilla. Era bípedo, de casi 3 metros de altura.
Su forma humanoide pero horriblemente incorrecta. Su piel no era pelaje, sino una piel lisa y oscura que bebía la luz, haciendo que su contorno brillara y se moviera como la bruma del calor. Las piernas eran largas y poderosas, con una articulación que se doblaba hacia atrás, como la de un pájaro, construida para una velocidad terrible y saltarina. Sus brazos eran demasiado largos, terminando no en manos, sino en grandes guadañas de hueso, pulidas y pálidas como marfil viejo. Se mantenía erguido con una gracia terrible, una cosa de diseño depredador perfecto. Su cabeza era un cráneo largo y estrecho, desprovisto de carne o rasgos, como el cráneo de un lobo limpiado por el sol del desierto. No había ojos, solo cuencas vacías de las que ardían 2 puntos de luz roja, como las brasas de un fuego agonizante. Y en su postura, en el lento giro de su cabeza mientras inspeccionaba la tierra abajo, no había salvajismo animal, solo había una inteligencia fría y profunda. Estaba observando, estaba evaluando, estaba pensando, sabía que estaban allí, lo había sabido todo el tiempo. La voz de Miller fue un susurro seco en el micrófono de su garganta, el único sonido que rompió su silencio electrónico. Contacto, visual. Dio las coordenadas, su voz una cosa plana y muerta. Mac levantó sus binoculares, lo vio y lo supo. Supo a qué se enfrentaban. No era de ningún país, no era de este mundo. Miller, dijo, su voz tranquila, sin traicionar nada del frío shock que lo atenazaba. Abátelo. El mundo contuvo la respiración. La propia respiración de Miller era un fantasma en sus pulmones. Exhaló. Apretó el gatillo. El estruendo del pesado fusil de francotirador fue un golpe físico, un trueno que hizo añicos el crepúsculo. La bala, un proyectil capaz de atravesar el bloque motor de un camión, cruzó el cañón en un instante. Golpeó a la criatura en lo alto del hombro, un impacto visible que levantó una nube de algo que no era polvo ni sangre. Era un fluido oscuro y viscoso que humeaba en el aire fresco. La criatura se tambaleó. Dio un solo paso hacia atrás. No cayó. No gritó. Giró su cabeza cadavérica, y los 2 puntos de luz roja se fijaron en la posición de Miller, desde 1,5 kilómetros de distancia, como si hubiera encendido una bengala. Luego, con una velocidad que convirtió su forma en un borrón de movimiento, desapareció, desvaneciéndose detrás de la roca. Los hombres de Oryx 9 se quedaron en el silencio resonante, el terrible conocimiento amaneciendo en sus mentes. Su mejor arma no había hecho nada. Sparks expresó el pensamiento que estaba en el corazón de cada hombre. ¿Qué demonios era eso? Mac amartilló su propio fusil. «Moveos», dijo. «Ahora. Sabe dónde estamos». La noche era de luna de cazador, y la criatura los cazaba en la estrecha garganta de un cañón. Las paredes de roca se alzaban a ambos lados, negras y cercanas, ocultando el cielo. No atacaba con garras o colmillos. Usaba sus propias mentes como arma. Se apareció ante el más joven de ellos, el especialista en brechas, Harris. No era la cosa real, sino una proyección perfecta de calor y luz y forma. Una alucinación que se paró a 3 metros de él en el sendero. Tenía el rostro de su madre. El chico gritó. Rompió el silencio y la disciplina y disparó su fusil en modo totalmente automático. Una ráfaga salvaje e inútil de plomo hacia el fantasma. Las balas atravesaron la forma trémula y chispearon contra la pared lejana del cañón. Tropezó hacia atrás, sus ojos desorbitados por un terror que no podía contener, y su talón no encontró apoyo en el borde de una fisura que no podía ver en la oscuridad. Su grito fue una cosa larga y descendente, que terminó con un sonido húmedo y final desde la oscuridad de abajo. Un hombre perdido por un fantasma. Más tarde, mientras intentaban reagruparse en la sofocante oscuridad, usó la propia voz de Mac. Sparks había vuelto a encender su radio, un reflejo nacido del caos, una necesidad desesperada de la familiar cadena de mando. La voz era perfecta, tranquila, autoritaria. La misma cadencia, el mismo borde duro,
Sparks. Sector Bravo 3. Lanza granada de fragmentación. Ahora. Y Sparks. Su entrenamiento superponiéndose a su terror, su fe en su comandante absoluta. Quitó la anilla de una granada de fragmentación y la lanzó con fuerza a las sombras de Bravo 3. La lanzó a la posición del hombre a su lado, Miller, el francotirador silencioso. La explosión fue un destello de luz blanca y un rugido al que siguió un silencio terrible y repentino. La conciencia de lo que había hecho rompió algo en Sparks. Hizo añicos su alma. En la siguiente oleada de movimiento, cuando la verdadera criatura barrió sus líneas como un viento oscuro, Sparks no se cubrió. Se mantuvo firme y disparó en la noche. Un hombre que no buscaba matar, sino ser matado. Una mano con garras le arrancó la cabeza de los hombros, y su búsqueda terminó. Luego vino la esperanza. Una esperanza falsa y terrible. El sonido de los rotores de un helicóptero batiendo el aire. Un sonido familiar y bendito. Rescate. Evacuación. Vieron las luces de navegación parpadeando en el cielo, viniendo hacia ellos. Salieron de su cobertura y corrieron hacia una pequeña meseta plana. Una zona de aterrizaje perfecta. Eran hombres harapientos y desesperados, su disciplina destrozada. Encendieron sus luces estroboscópicas infrarrojas, faros de salvación en la oscuridad. Dispararon bengalas que ascendieron al cielo nocturno, arrojando un breve y lúgubre resplandor sobre sus rostros. El sonido se hizo más fuerte, ensordecedor, una presión física. Pero no apareció ningún helicóptero. El sonido provenía de las rocas a su alrededor. Una imitación perfecta, un truco de acústica y ventriloquía amplificado por un poder que no entendían. Cuando comprendieron la trampa, ya era demasiado tarde. Estaban expuestos, agrupados en campo abierto. La criatura vino de todos lados a la vez. Era un borrón de movimiento y guadañas de hueso. La lucha fue corta y fue una masacre. Jackson y Soto murieron antes de saber qué estaba pasando. Su última visión, los ojos rojos en la cara de Calavera. Cuando el polvo se asentó y el falso sonido del helicóptero se desvaneció de nuevo en el silencio del desierto, solo quedaban dos, Mac y Doc Ramírez. Doc estaba en el suelo, su pierna una ruina de sangre y hueso astillado, una mancha oscura extendiéndose en su costado por una herida que Mac no le había visto recibir. Mac lo arrastró, disparando su fusil detrás de ellos en ráfagas cortas y controladas, los casquillos de latón eyectándose en la oscuridad, su cuenta de cargadores disminuyendo con cada disparo. Retrocedieron hasta la boca de una cueva estrecha, dejando los cuerpos de sus hermanos detrás de ellos en el campo de la matanza. La cueva era una fauce negra que olía a piedra antigua y tierra húmeda. Era una herida en la roca. Mac acostó a Doc suavemente contra la pared. Cortó la pernera del pantalón y la tela de su camisa con su cuchillo de combate, y vio el daño bajo el haz de su linterna frontal, y supo que era el final. La pierna era un desastre de músculo desgarrado y hueso blanco, el fémur destrozado en astillas. La herida en su costado era profunda, un desgarro irregular de una de las guadañas de hueso, el sangrado oscuro y arterial. No había nada en su botiquín que pudiera arreglar esto. No aquí, no en este mundo. Todo el entrenamiento, todo el equipo, era inútil contra una herida tan final. La cueva pareció encogerse a su alrededor, la oscuridad apremiando. Doc también lo sabía, era médico. Había visto la muerte 100 veces en una docena de países. Miró sus propias heridas con una calma clínica y terrible. Miró a Mac. «Se acabó para mí, Mac», dijo. Su voz era firme, aunque su rostro estaba pálido y brillante por el sudor del shock y el dolor. «Soy un ancla de 100 kilos. Tú lo sabes y yo lo sé». Comenzó a desabrocharse el equipo, sus movimientos lentos y deliberados. Un hombre preparándose para una última tarea. Empujó sus cargadores restantes y sus granadas por el suelo polvoriento. Sacó las jeringuillas de morfina de su botiquín y se las entregó. 4 de ellas.
El rescate de un rey. Las necesitarás más que yo, dijo. Un espasmo de dolor sacudió su cuerpo y apretó los dientes, sus nudillos blancos donde agarraba la roca. El sonido fue un siseo bajo entre sus dientes. Miró a Mac y sus ojos estaban claros. No había miedo en ellos, solo una resolución dura y final. Te compraré algo de tiempo, dijo. Haré algo de ruido. Lo atraeré hacia mí. Le daré algo con qué jugar. Tú vete. Encuentra una manera de matar a esta cosa. Termina la misión. Es una orden, Mac. Número de un sargento, de un hermano. Le tendió la mano. Su palma estaba manchada con su propia sangre. Mac miró la mano, luego el rostro de su amigo. No la tomó. Tomarla sería decir adiós, y no había tiempo para eso. No había lugar para ello. Se arrodilló y agarró el hombro de Doc, una presión dura y final. Toda una vida de guerra y hermandad comprimida en un solo toque. Nos vemos al otro lado, Rico, dijo. Doc logró una sonrisa débil y ensangrentada. No tengas prisa. Mac asintió una vez. Tomó el equipo y retrocedió fuera de la cueva, fundiéndose en las sombras. No miró hacia atrás. Mirar hacia atrás era una debilidad que no podía permitirse. Un momento después lo oyó. El sonido del fusil de Doc disparando en ráfagas controladas y deliberadas. Un profesional hasta el final. Luego un grito. Una maldición. Un grito de guerrero lanzado a la noche. Era el sonido de un buen hombre cayendo en la lucha. Era el sonido de un último deber cumplido. Luego, vino otro sonido. Un sonido que Mac oiría en sus sueños por el resto de su vida. Un sonido de cosas siendo desgarradas que nunca deberían ser desgarradas. Y luego, un silencio que fue más terrible que todo el ruido que había venido antes. Algo se rompió en Mac entonces, o quizás algo se forjó. El dolor y el miedo se quemaron en un crisol al rojo vivo de rabia. Ya no era una presa, ya no era un soldado siguiendo órdenes. Era el último, el único superviviente de Oryx 9. Ahora tenía una nueva misión, no asegurar ni evaluar, sino destruir. Comenzó a moverse entre las rocas, su mente un motor de guerra frío y zumbante, construyendo un plan a partir de los escombros de su mundo. Ahora era un cazador, y estaba cazando a un dios. Se movió a través del mal país, un fantasma bajo la luz de las estrellas. El dolor era una piedra en su estómago, pero la rabia era un fuego que lo calentaba. Ya no pensaba en la supervivencia, pensaba en la caza. Catalogó lo que sabía, su mente repasando los hechos con fría precisión. La criatura era inteligente, arrogante. Saboreaba el juego psicológico. Había jugado con ellos, los había estudiado, había tomado trofeos. Respondía hasta a los desafíos directos, a las muestras de agresión. Le atraía lo ruidoso y lo evidente. Era inmensamente poderosa, físicamente resistente a sus armas, pero no inmune. El pesado proyectil del fusil de Miller la había hecho tambalearse. Podía ser herida, podía ser matada. Lo que se necesitaba no era un alfilerazo, sino un martillo, un golpe de fuerza abrumadora y final. Era vulnerable a la física de este mundo, a la masa y a la gravedad, a la simple y brutal verdad de la roca que cae. Todo muere cuando una montaña cae sobre ello. Encontró el lugar que buscaba una hora antes del amanecer. Este era el comienzo del segundo día desde la inserción, más de 36 horas sin dormir. Un cañón estrecho, un cuello de botella natural, no muy diferente de aquel donde sus hombres habían muerto. Las paredes eran escarpadas y lisas. Sobre el sendero, una enorme plataforma de roca sobresalía. 1000 toneladas de granito sostenidas en su lugar por 3 pilares de piedra desgastados. Un accidente geológico esperando a ocurrir. El lugar olía a vejez y entropía. Era una trampa mortal construida por la lenta mano del tiempo. Era una tumba esperando un ocupante. Se puso a trabajar. Todavía tenía las cargas de demolición de la mochila de Harris. Bloques de explosivo plástico, maleables y densos como arcilla de modelar.
Usó su cuchillo para encajarlos en las profundas grietas en la base de los pilares de piedra, apretándolos bien, trabajando al tacto en la oscuridad. Sus manos estaban despellejadas por la roca, pero no lo sentía. Tendió el cordón detonante, uniendo las cargas, una telaraña de potencial violento. Desenrolló el cable para un detonador de mando, una línea dura y simple en la que podía confiar. En la sombra electromagnética de la criatura, cualquier señal de radio era una apuesta que no podía permitirse. Tenía una carga, un gatillo, una oportunidad. No habría otra. La trampa estaba lista. Ahora el cebo. Salió de la boca del cañón a una llanura de roca ancha y plana. Se paró a la intemperie, bajo las estrellas frías y vigilantes. Se convirtió en un objetivo. Se despojó de la disciplina de toda una vida de sigilo. Y se convirtió en un faro. Gritó al silencio. Maldiciones. Provocaciones. Un torrente de rabia sin sentido y desafiante que le raspó la garganta hasta dejarla en carne viva. Sacó su pistola y disparó el resto de su cargador al aire, los agudos estallidos resonando en las paredes del cañón. El sonido era una obscenidad en la gran quietud. Era un loco desafiando a la tormenta. Estaba invocando al trueno. Tenía que ser lo suficientemente ruidoso para ser oído. Tenía que ser lo suficientemente arrogante para ser notado. Estaba imitando la propia estrategia de la criatura. Estaba tendiendo una trampa psicológica. Apareció en la cresta sobre él, una silueta negra contra la primera luz pálida del amanecer. No se apresuró. Descendió la ladera con una gracia lenta y deliberada, un depredador que sabe que la caza ha terminado. Se movió hacia él a través de la llanura, sus guadañas de hueso brillando, sostenidas bajas a sus costados. Venía a recoger su trofeo final. Estaba saboreando el momento de su victoria absoluta. Mac esperó hasta que estuvo cerca. Dejó que lo viera. Dejó que sintiera su miedo, o lo que pensaba que era miedo. Luego se dio la vuelta y corrió. Fingió pánico tropezando, cayendo sobre una rodilla. Disparó su fusil en modo semiautomático, las últimas rondas de su cargador final, los disparos levantando polvo a sus pies. Lo estaba atrayendo, llevándolo a las estrecheces del cañón. Corrió bajo la gran cornisa de piedra. Corrió hasta que su espalda estuvo contra la pared de roca en el extremo más alejado de la trampa. Se giró, con el fusil vacío, y esperó. Cada paso estaba medido. Cada aliento era una oración a un Dios en el que no creía. La criatura entró en el cañón, sus largas zancadas devorando la distancia entre ellos. Se movía sin un sonido, una sombra fluida que se deslizaba sobre el terreno quebrado. Se detuvo a 6 metros de él, su cuerpo bloqueando la única escapatoria, un coloso oscuro enmarcado por las estrechas paredes de piedra. Por un momento, se enfrentaron en el crepúsculo gris del abismo. Mac miró las cuencas vacías del cráneo y vio los 2 puntos de luz roja. No eran brasas ahora, eran duros, brillantes y enfocados. No vio rabia allí, no vio hambre. Vio una curiosidad fría y distante. La mirada de un científico estudiando un espécimen clavado en una tabla. Una cosa de intelecto inmenso y antiguo contemplando un insecto breve y ruidoso. Dio un paso hacia él, levantando una de sus guadañas de hueso, la punta pulida captando la primera luz del alba. El final había llegado. Era hermoso en su terrible finalidad. Mac apretó el botón en su mano. El mundo estalló en un rugido de fuego y fuerza. La explosión no fue un estallido, sino un golpe profundo y visceral que levantó el suelo bajo él. El sonido martilleó sus huesos. Los pilares de piedra en la base del saliente se desintegraron en polvo y metralla. Por un instante, 1000 toneladas de roca quedaron suspendidas en el aire, desafiando la ley del mundo. Luego la gravedad reclamó lo que era suyo. Toda la cornisa se derrumbó hacia adentro, cayendo en el cañón con un sonido como si el mundo se partiera en 2. Sepultó a la criatura bajo una montaña de granito destrozado. Una ola de aire desplazado, caliente y con olor a cordita y piedra pulverizada,
arrojó a Mac hacia atrás. La onda expansiva estrelló su cuerpo contra la pared del cañón. Su cabeza golpeó la roca y el mundo se volvió blanco y luego negro. Yacía allí, aturdido, sus oídos zumbando con el sonido de la propia forja de Dios. El polvo llenó el aire, espeso y asfixiante, convirtiendo el sol de la mañana en una mancha naranja y tenue. Se arrastró lejos del desprendimiento, su cuerpo una colección de dolores sordos y agudos. Tosió, y el polvo salió de él en una nube gris. Y entonces el polvo comenzó a asentarse. Un silencio grande y profundo cayó sobre la tierra. Un verdadero silencio. Un silencio limpio. Un silencio vacío. Se había acabado. Se puso de pie. Estaba ensordecido, conmocionado, sangrando por una docena de pequeños cortes. Su uniforme estaba hecho jirones. Empezó a caminar. No supo cuánto tiempo caminó. Horas. El sol subió al cielo y lo golpeó. Era un hombre hecho de polvo y dolor, impulsado hacia adelante por algún último y terco espasmo de vida. No pensaba, no sentía, solo ponía un pie delante del otro. El mundo era un borrón de roca roja y cielo azul. Caminó hasta que la roca y la arena dieron paso al asfalto. Estaba en la autopista, la misma autopista donde todo había comenzado. Tropezó por el asfalto, una figura de espantapájaros con un uniforme destrozado, un fantasma regresado de una guerra que nadie sabía que se había librado. Un camión, viejo y oxidado, apareció por una subida y se detuvo con un chirrido, sus frenos de aire silbando. El conductor, un hombre con un rostro curtido y ojos grandes y asustados, lo miró fijamente. Mac se apoyó en la parrilla caliente del camión. El metal le quemó las manos. Miró al conductor. Encontró su voz, un graznido seco y roto que no era el suyo. «Necesito una radio», dijo. «Necesito hacer una llamada». 1 hora después llegaron. No la policía estatal, no una ambulancia. 2 helicópteros negros sin insignias descendieron del cielo y se posaron en la autopista en una tormenta de su propia creación. Hombres con trajes blancos e impolutos, sus rostros ocultos detrás de respiradores y escudos, vinieron por él. No le hablaron. Lo pusieron en una camilla y lo cargaron en el vientre de la máquina como si fuera una pieza de evidencia contaminada. Su viaje no había terminado, solo había entrado en una tierra nueva y más extraña. No lo llevaron a un hospital, lo llevaron a un lugar que no existía en ningún mapa. Un lugar en el desierto de Nevada conocido por los pocos que sabían de él como el Área 52. Un lugar para el estudio de cosas que no deberían existir. Despertó en una habitación de baldosas blancas y acero inoxidable. El aire era estéril y frío, limpio del desierto y su polvo. Él estaba limpio. Sus heridas estaban cubiertas con una película sintética y transparente. Era un espécimen en una caja estéril. No había ventanas, solo el constante y bajo zumbido de maquinaria en algún lugar profundo de las paredes. Yacía en la cama y miraba el techo blanco e intentaba reconstruir los fragmentos de memoria, pero eran como trozos de cristal roto. El hombre del traje vino a verlo, el mismo hombre de la sesión informativa en Fort Bragg. Sus zapatos seguían limpios. Se sentó en una silla junto a la cama, su postura relajada, las manos cruzadas en el regazo. No fue un informe de misión, fue un interrogatorio. El hombre no preguntó sobre heroísmo o sacrificio. No preguntó por Doc o Sparks o Miller. Preguntó sobre frecuencias, preguntó sobre algoritmos. ¿Cuál era el patrón de modulación del mimetismo vocal? ¿Mostró la criatura algún símbolo, alguna escritura? ¿Se comunicó de alguna manera que no fuera la imitación? Sus preguntas eran los instrumentos fríos y precisos de un cirujano, sondeando en busca de datos, de inteligencia utilizable. Estaba diseccionando el evento, no lamentando a los hombres perdidos en él. Mientras hablaban, otro equipo trabajaba en los cañones de Utah, un equipo del Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval. Se movían con eficiencia silenciosa, recogiendo a los muertos. Embolsaron los cuerpos y el equipo roto.
Catalogaron cada casquillo de latón, cada fragmento de uniforme. Tomaron muestras de suelo y roca. Usaron un radar de penetración terrestre en el lugar del desprendimiento. Estaban limpiando la pizarra, borrando el tablero para la siguiente partida, borrando la batalla de la memoria de la propia tierra. Informaron de sus hallazgos. Habían recuperado los restos de 7 operadores de Oryx 9. También habían localizado el lugar del desprendimiento en el cañón. Y debajo de las toneladas de granito destrozado, entre la piedra pulverizada, encontraron un 8º cuerpo. El hombre del traje recibió el informe final en una tableta segura. Lo leyó sin expresión. Levantó la vista de la pantalla y volvió a la habitación de McRae. Se paró sobre la cama. «Encontramos a su equipo, sargento», dijo. Su voz era plana, una simple declaración de hechos. Mac lo miró, su rostro una máscara de agotamiento. «Están todos...» Empezó, pero no pudo terminar la palabra. «Sí», dijo el hombre, «los 7, y encontramos algo más». Los ojos del hombre no eran crueles, no eran nada. Eran los ojos de un hombre mirando un problema a resolver. «Encontramos 8 cuerpos ahí fuera, sargento. El 8º estaba enterrado bajo el desprendimiento. Tenía sus placas de identificación, su arma. Analizamos el ADN del tejido que pudimos recuperar. Es una coincidencia perfecta». «¿Contigo?» El hombre se inclinó más cerca, su voz un murmullo bajo y confidencial. «Así que tiene que decirme, ¿a quién trajimos de vuelta de ese cañón?» McRae se miró las manos. Yacían sobre la sábana blanca. Vio una sustancia negra bajo sus uñas, una suciedad de sangre seca y polvo de piedra que no recordaba haberse hecho. Lo habían limpiado, pero se les había pasado esto. El recuerdo de la explosión era un borrón, una luz brillante y un gran ruido, y luego... nada. Levantó los ojos. Vio su reflejo en el cristal de observación unidireccional que formaba la pared del fondo. Un hombre cansado y roto. Un hombre que había ido al infierno y había vuelto. Parpadeó. Su reflejo en el cristal parpadeó medio segundo después que él. Apartó la mirada, un pavor filtrándose en sus huesos, una frialdad que no tenía nada que ver con el aire de la habitación. Volvió a mirar. Su propio rostro en el reflejo ya no lo miraba a él. Estaba mirando más allá de él, al hombre del traje. Y en el rostro del reflejo no había dolor. No había agotamiento. Solo había una inteligencia fría y calculadora. Y el más mínimo atisbo de una sonrisa.